oscuridad. Soy de Coahuila y me gusta escuchar sus relatos después de mi trabajo. Me gusta mucho lo paranormal. Me resulta bastante interesante todo lo que este tema conlleva. Lo que les voy a contar es un relato que mi padre solía platicarme cuando yo era pequeño. Siempre que me lo contaba, podía notar en sus ojos un miedo bastante profundo. Reflejaban una inquietud real. El hecho de recordar aquellas pesadillas y sueños extraños le hacían desahogar un poco de la frustración de aquellas situaciones. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Mi padre me contó que cuando él era joven, entre unos 8 o 10 años de edad, su familia pasó por una crisis económica bastante fuerte. Su padre los abandonó, por lo que a su corta edad se vio obligado a tener que dejar la escuela y enfocarse en trabajar para poder apoyar económicamente a la familia. Para aquellos días era bastante común que trabajaran por su propia cuenta como boleros, prestando calzado a las personas más acomodadas en las plazas. En uno de tantos días, mientras ejercía esta profesión, se hizo de un cliente que generalmente lo esperaba a él para que le hiciera el servicio. Por lo menos lo atendía 3 o 4 veces por semana. Pero esta vez era distinto. Era un hombre de traje, tenía un buen porte. Le comentó que le gustaba mucho la forma en que él trabajaba, por lo que le gustaría que lo apoyara con su negocio. Le ofreció trabajar en una fábrica de ladrillos. La paga era mucho más redituable de lo que normalmente obtenía con el servicio de bolero, por lo que decidió darle una oportunidad. La condición con la que le puso el señor era que debería trabajar de noche, por lo que igualmente, si así lo quería, por las tardes podía seguir trabajando o echando bola. Al principio era bastante pesado trabajar de noche y de día, por lo que en cuanto le llegó su primer pago de parte de la ladrillera, vio que era bastante más de lo que esperaba. Prefirió seguir solamente de noche con ese trabajo. Lo malo era que el dueño era bastante estricto y molesto, pues más de una ocasión les pedía que siguieran trabajando aun cuando era su hora de comida. Los turnos se volvían largos, la mayoría del tiempo por esta cuestión, pero mi padre igualmente terminaba sacrificándose por tal de recibir una paga buena. La situación se volvió muy tensa, pues muchos de los trabajadores eran menores de edad y se aprovechaba de su candidez para explotarlos. E incluso en ocasiones llegó a maltratarlos físicamente con golpes. Mi padre tenía miedo de ir a trabajar, pero no quería dejar de aportar tan buen dinero a su madre, pues de verdad lo necesitaban. Con mucha fuerza de voluntad y tratando de acatar las ridículas exigencias de su patrón, logró mantener el trabajo por unos meses. Los últimos días que trabajó en el lugar fue en el mes de noviembre. Ya empezaba a sentirse el tiempo de frío. Durante las madrugadas se sentía aún más, por lo que se solían reunir los compañeros en el área de la caldera que estaba elevada en un pozo, donde por debajo caía el barro que se utilizaba en el siguiente proceso de fabricación de los ladrillos. En este lugar solo podía accesarse por un pequeño túnel que también llevaba al área donde se podía colocar el combustible, principalmente donde querían meterlo para que siguieran las llamas encendidas. Generalmente cuando se reunían en el lugar, lo hacían para pasar el rato de manera agradable, pues se sentía cálido en comparación con el frío que había afuera. Era la hora de comida. Disfrutaban lo poco o mucho que les alcanzaba para llevar. La convivencia era bastante amena mientras estaban solamente los trabajadores. Los de más edad trataban con respeto a los más jóvenes, quienes igualmente trataban de aprender lo más que podían de los más experimentados. Incluso hasta parecían ser una familia que se había adaptado de buena manera. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso de manera repentina, cuando el sonido de una camioneta se estacionaba en la casa, en el terreno donde estaba la oficina del patrón. Las risas se volvieron caras largas de preocupación y miedo. No sabían lo que pudiera hacer esta vez el patrón con ellos,
pues venía lanzando maldiciones enojado desde que se bajó de la camioneta. De inmediato, al ver que todos estaban descansando, con un tono furioso y despectivo les ordenó que se pusieran a trabajar. Mientras algunos empezaban a moverse para volver al trabajo, los más grandes del grupo se rebelaron, pues no les parecía justo. Las discusiones subieron de tono y el enojo del jefe era cada vez mayor. Incluso les dijo que si querían se podían ir todos a la... que no les iba a pagar. Y háganle como quieran, dijo el hombre con desesperación en sus ojos y rabia en su voz. Mi padre estaba muy enojado y triste, sobre todo por la forma en que perdería el ingreso que tanta falta le hacía a la familia. Salía del terreno de la ladrillera e iba por el monte de regreso al pueblo. Ya eran como las 3 o 4 de la mañana. Apenas se iluminaba el camino con una lámpara de aceite. La caminata era de por lo menos 30 minutos en la que tenía que hacer para bajar de la brecha del monte, aquella que llevaba la ladrillera y el pueblo. El clima era frío y denso, helaba los huesos. La luna iluminaba los alrededores y las sombras en la brecha se acentuaban bastante. Llenaban de lúgubres aspectos el camino. A unos 30 o 40 metros adelante, notó un par de puntos amarillos que brillaban en el camino. Se movían tambaleantes. Un escalofrío ajeno al clima le recorrió por el cuerpo. En todo el tiempo que había recorrido aquel camino, nunca se había encontrado en una situación donde empezara a sentir miedo, sobre todo por un par de ojos amarillos. No tenía idea si sería solamente un animal que coincidentemente estaba cruzando por ahí. Una extraña sensación le cruzaba por todo el cuerpo. Se había quedado paralizado por un momento. Y entonces lo vio. Sobre la brecha se acercaba un anciano con ropas bastante extrañas. Parecía como si llevara una túnica de color oscuro. Una capucha le cubría el rostro. Supo que era un anciano porque sus manos estaban muy arrugadas. Mi padre se quedó parado junto a la brecha, tambaleándose de miedo, sin siquiera poder hablar. La capucha del anciano se movió en dirección hacia mi padre. Las sombras no le permitían ver su rostro. Con una voz ronca pero a la vez chillona le preguntó: ¿Tu patrón está en la caldera? Mi padre estaba sudando frío, paralizado y con un escalofrío sobre la nuca que no sabía qué responder. Algo en esta persona le estaba causando un miedo tan espantoso como nunca lo había sentido en la vida. El anciano dio un paso más hacia adelante y un aroma fétido muy parecido al huevo podrido llegó a la nariz de mi papá. Solamente pudo hacer una mueca de disgusto. Dije, ¿tu patrón está en la caldera? Su voz era fuerte. Esta vez ejerció una fuerza que no se pudo ver, pero que obligó a que la parálisis de mi padre cesara, por lo que esta vez pudo responder. Sí, pero está muy molesto, dijo con nervios y sin saber por qué lo buscaba. El anciano rió ligeramente. Bien, le llevo este pequeño regalo para que lo cuide, dijo mientras de su túnica sacaba un cachorrito de unas 2 semanas de nacido, que todavía ni siquiera podía abrir sus ojos. El pobre chillaba de hambre, se veía muy escuálido. Mi padre se sorprendió de ver al pequeño animal, a lo que le dijo: no creo que lo vaya a cuidar. Es una persona muy mala. Yo podría ser un mejor. Estaba por completar mi padre, pero el anciano lo interrumpió diciéndole: eso no te corresponde a ti. Mientras emprendía el camino en dirección al terreno de la ladrillera. Los pasos del anciano eran tambaleantes pero firmes, y avanzaba sorprendentemente rápido. A los pocos segundos le perdió de vista y mi padre siguió su camino al pueblo. No había logrado avanzar mucho cuando escuchó una gran explosión. El cielo de la noche se iluminó a sus espaldas por un momento para después volverse aún más oscuro en lo que eran nubes de polvo y humo. Ni siquiera las estrellas se podían percibir de tan oscuro humo que cubría el cielo, por lo que mi padre se armó de valor y corrió de nuevo en dirección a la ladrillera, pues algunos de sus compañeros se habían quedado ahí. Asustado pero con la intención de tratar de ayudar en lo que fuera posible,
Llegó a la caldera que estaba envuelta en una nube de humo negro, donde solamente había uno de sus compañeros cubriéndose la cara con un trapo mojado. El hombre se veía asustado y gritaba a todo pulmón. Entre la preocupación de mi padre, no le había prestado atención a lo que estaba diciendo. Fue hasta después de unos pocos segundos que logré escuchar qué era lo que gritaba. ¡El diablo! ¡Era el diablo! ¡No puede ser! ¡Era el diablo! El miedo y el escalofrío regresaron a mi padre. Vino a su mente el encuentro que tuvo con el anciano unos minutos atrás. Después de unas horas, por fin amaneció y las autoridades habían llegado para saber qué es lo que había pasado. Entrevistaban al hombre que anteriormente había estado gritando, quien ahora parecía estar más tranquilo. Mientras lo cuestionaban, él les contó lo que había pasado según su perspectiva. El patrón y yo estábamos discutiendo sobre los malos tratos. Le estábamos diciendo que debía considerar arreglar las cosas, o se iba a quedar sin nadie que le ayudara. Cuando de la nada apareció un anciano con una túnica extraña justo en el área de la caldera. El hombre provocaba una vibra muy extraña. No sé explicarlo. De sus ropas sacó un cachorro escuálido y casi recién nacido, mientras que con una voz ronca pero chillona decía: Mire, patrón, le traje un regalito. Aliméntelo y dele calor. Pero mi patrón, quien estaba muy enojado, le arrebató el cachorro de las manos de una forma salvaje y abrió la puerta de la caldera para aventar al pobre perrito. Justo cuando eso pasó, el anciano creció de repente. Ya medía más de 2 metros de altura. Tenía el cuerpo y los cuernos de un toro. Su voz chillona se había tornado en un rebufar, como si estuviéramos en la cámara de vapor. La sala se llenó de humo, polvo, y hubo ruidos de tubos y muros derrumbándose. Fue horrible. No tengo idea cómo pude salir de ahí. Culminó el hombre con su historia. Mi padre no daba crédito de lo que había escuchado. Desconocía el cómo habían pasado las cosas. Lo que sí se sabe es que el cuerpo del patrón nunca se encontró, ni tampoco el del anciano que dicen que apareció, ni siquiera entre los escombros o las áreas aledañas. Al patrón le hicieron un funeral conmemorativo sin su cuerpo, mientras que el hombre que atestiguó todo, mi padre aseguraba que nunca pudo ser el mismo. Parecía haber perdido la cabeza. A los pocos años, se dice que saltó frente al tren para quitarse la vida. La verdad de lo que pasó aquella noche en la caldera de la ladrillera seguirá siendo un enigma. Yo creo que mi padre contaba la verdad, pues aún a la fecha no he vuelto a percibir tal nivel de preocupación y miedo de ninguna persona cuando me cuentan una historia similar. Gracias por hacernos parte de sus relatos. Un saludo para todos. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia perturbadora si tomamos en cuenta que la persona que lo vivió apenas tenía 10 u 11 años de edad. Déjame en los comentarios qué es lo que tú crees que fue aquella presencia que les hizo visita en forma de anciano. O igualmente déjanos tus sugerencias y si has pasado por una situación similar. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para seguir trayendo más historias en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus sugerencias e historias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas con su debido respeto y en cuenta para nuestros futuros relatos. Le mando un saludo a toda la comunidad que nos hace llegar sus historias y sugerencias para seguir trayéndoles más contenido.
Sin ustedes no podríamos seguir creciendo. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.